realidad el aquí y el ahora es la vida. La vida es aquí y ahora. La mente nos lleva al pasado o al futuro, que en realidad son áreas que no existen, son pura ilusión. Si en este momento te detienes, empiezas a hacer contacto, a poner atención a lo que está sucediendo a tu alrededor, a tu respiración, eso es lo real, esto es lo que está sucediendo en este momento. Pero la mente es maravillosa creadora y nos lleva a algo que sucedió en el pasado y creemos que eso fue real, y en base a esa creación del pasado empezamos a crear recuerdos, y en base a esos recuerdos creamos fábulas que nos pueden llevar a tener momentos felices o momentos tristes. La mente vive como la diosa Justicia, que tenía una espada y que tenía una balanza y los ojos tapados, siempre en esa balanza poniendo lo positivo y lo negativo, valorándolo, evaluándolo, y en ese evaluar crea memorias. Pero incluso la psicología ha hecho muchísimos estudios sobre este tipo de memorias, y en regresiones, por ejemplo, de hipnosis o psicoanálisis, que se va mucho hacia el pasado y a recordar y a traer. Después han hecho investigaciones y se han dado cuenta que la mente ha creado mucho de lo que se pensaba que era una realidad. Eso ya está comprobado, ya se ha verificado, pero tú mismo lo puedes verificar. Hay veces que sale por ahí algún video o alguna fotografía y tú recordabas alguna situación de una forma y resulta que no. Ahora, si vemos todas estas variantes que nos hacen ver que el pasado en realidad es muy posible que no haya existido, y si existió, no existió de la forma como lo creemos, nos damos cuenta que nosotros podemos contarnos cualquier tipo de historia. Y en psicología también hay una rama que se llama narrativa, que nos ayuda como a ver cuál es la narrativa de una persona, para ver la historia que se cuenta, y en base a eso descubrir cuál es su personalidad y muchas cosas. Sin embargo, todo es una ilusión, es decir, tú te puedes contar un cuento maravilloso sobre tu pasado y sentirte bien ahora en el presente, o te puedes contar una historia trágica de sufrimiento, de todo lo que le gusta al ego, que casi siempre se va más bien por esa rama, porque al ego se aferra a este tipo de cosas. Después hablaremos un poco más profundamente de lo que es el ego, porque el ego tiene ciertas características que tú te apropias de ellas, es decir, de repente te preguntan, o cuando van a psicoterapia, ¿tú cómo eres? Y hablan, yo soy así, asá, pero en realidad lo que están hablando es del ego. El ego tiene ciertas características que son, digamos, universales, y que tú las sientes tan propias, tan íntimas, y como en realidad hay muchas cosas de las que las personas no ponen en diálogo, es decir, cuando estamos socialmente platicando con amigos o así, no ponemos en la mesa cosas íntimas o que consideramos como muy secretas o íntimas, pero que si las pusiéramos nos daríamos cuenta que tenemos mucho en común las demás personas. Por ahí hay una herramienta muy valiosa que se llama el eneagrama. Y el eneagrama, cuando lo encontré, me pareció algo curioso, porque es una herramienta que tiene miles de años, es decir, de hecho se pierde, no hay registros como de dónde salió bien. Por ahí hay algunos, pero no se puede decir con certeza de dónde salió esta herramienta. Pero lo que me pareció particular del eneagrama fue darme cuenta que tiene 9 eneatipos, es decir, toda la humanidad se divide en 9 eneatipos, y cada uno en 3 subtipos. Y cosas que yo, por ejemplo, sentía que no le había contado a nadie, o que eran íntimas mías, y que ahí venían, o sea,
Entonces eso me ayudó a entender que lo que vivimos nosotros es realmente un personaje que muchas personas interpretan de una forma diferente o así. Y otro, al estudiar sobre el ego, que me di cuenta que ahí estaban otras características, ¿no? que yo sentía tan mías como... Entonces, cuando descubro todo esto, bueno, que muchos lo puedan descubrir, te das cuenta de que es un personaje, es decir, en el árbol familiar, en la estructura egoica, en toda la codificación, viene ya esa información de quién tú vas a ser, en cierta forma, como personalidad, no como ser. Porque tenemos una parte trascendente y una parte material, ¿no? El yo físico, mental, emocional, y la personalidad que viene con él, y el yo que realmente somos, que es el espíritu encarnado dentro de esta personalidad. Y nosotros muchas veces nos identificamos con este vehículo, con este coche que lleva esa alma, y empezamos a hablar como si fuéramos nosotros eso. Sin embargo, hay mucha literatura que habla de este coche, de este vehículo, de este traje que nos ponemos para andar en esta tercera dimensión, y que vemos que eso que creemos tan íntimo, tan, no sé, tan de nosotros, nos damos cuenta que solo eso, un carro, un personaje, un traje, como lo quieran ver, y que en realidad nosotros somos algo diferente. Y esto también lo van a descubrir cuando empiezan a hacer meditación. Cuando tú empiezas a hacer meditación y empiezas a ver los pensamientos que vienen y cómo los dejas ir, y este ejercicio, la pregunta que surge después de un estado meditativo es: ¿quién es el que estaba observando? Y la respuesta es: quien estaba observando, ese eres tú. Y el vivir identificado de un lado o del otro, eso es lo que le va a dar pauta a nuestra vida, a quién realmente somos y desde qué panorama podemos vivir. Muchas veces cuando entramos en el ámbito espiritual, nos vamos por el área de yo todo espiritual, ¿no? Y empiezo a hacer todo tipo de rituales y de formas, y muchos incluso se van a la India, al Tíbet, empiezan a cortar relaciones con ciertas personas. Pero la verdad es que eso es una falacia, porque el entender que estamos aquí, o sea, ni tan espiritual ni tan mundano, sino ambas, porque por algo encarnamos aquí. Y la sabiduría de entender qué es lo que debo de hacer, me lo va a traer el presente. Es decir, no todo el análisis, toda la narrativa, toda la historia que me está diciendo mi mente acerca del pasado, o ahorita hablaremos sobre el futuro, sino el presente. Cuando yo me posiciono en el presente, empiezo a tener contacto con esto que es la realidad. Es donde empiezo a vivir desde ese ser, porque todo lo demás es creación de la mente. Y también la mente es amante de vivir hacia el futuro, de proyectar, y casi siempre se proyecta con miedos. Es por eso que de manera general, pero no siendo específica, en cada caso es un caso, pero de manera general se dice que el pasado nos crea depresión y el futuro nos crea ansiedad, precisamente porque al viajar al pasado nosotros empezamos a crear historias, y normalmente las historias son de sufrimiento, de miseración, de dolencia. Y si no, revisen sus historias, o sea, sí tendrán algunos momentos, ay, qué padre, de añoranza, pero incluso hasta esos momentos que proyecta su mente como una situación bella, ya lo mandó como una trampa para el presente, para decir, no, pues es que ahora ya eres miserable, porque antes eras más feliz, cuando que no sabes, no lo recuerdas, porque la única forma de saber realmente cómo estás es plantándote en el presente. Entonces no puedes, y ya que empieces a hacer este ejercicio de plantarte en el presente y empezar a cernir, es decir, como a ver todo lo que viene de ti, vas a ver lo complejo que es.
porque no sé si para todas las personas sea muy complejo, pero a mí en lo personal me resultó complejo el entender que es una emoción, que es un sentimiento, que viene de mi cerebro reptiliano, cuáles son los pensamientos. Entonces, cuando te planteas en una situación en el presente y empiezas a, ¿no?, así como poner todo en su lugar, es cuando empiezas a ver que es complejo. Entonces, cuando ves esa complejidad de entender lo que sucede dentro de ti en el presente, pues aún resulta prácticamente imposible recordar una situación del pasado y plantearte qué sentía, cómo me sentía, de eso que sentía, que eran pensamientos, sentimientos, emociones, ¿me explico? Y estas historias que de repente creamos como positivas, nos las crea el ego, la mente, para posicionarnos y hacernos como, no, es que ahora me falta, porque a la mente le encanta esto de sentirse víctima, de sentir que los demás le hacen, de sentir que falta algo siempre. Es decir, la mente nunca tiene suficiente. Tú puedes decir, proyectar hacia futuro, yo cuando tenga esto me voy a sentir de determinada forma. Llegas a ese momento y la mente te dice sí, pero, y en ese pero te manda otra vez y te tiene como el burrito que le ponen una zanahoria y todo el tiempo corriendo. Así nos trae el ego, siempre persiguiendo esa zanahoria y jamás alcanzándola. Entonces, cuando entiendes esto, que todo lo del pasado es una creación de la mente y que lo del futuro es una proyección inexistente, porque al menos el pasado tiene algo de realidad, es decir, hay sucesos que sucedieron, no como te los cuenta la mente, pero sí sucedieron, pero aún ver al futuro es todavía, fábula total, no existente, porque es algo que aún no se materializa y que ya nos está creando miedo, ya nos está creando ansiedad, porque si te fijas, si pones atención, cuando proyectamos algo hacia el futuro, aparecen miedos, ¿no? Aparece, es que quiero lograr esto, sí, pero o voy a llegar con tal persona que tengo una relación ríspida y se va a presentar esto y esto. Entonces, ¿de qué se trata? De empezar a educar a nuestra mente para que no nos lleve ni al pasado ni al futuro, sino en cada momento situarnos en el presente, es decir, hacer respiraciones, empezar a tomar atención de nuestro tacto y hacer ese ejercicio repetidamente durante el día y varios días, durante mucho tiempo, porque es el mayor entrenamiento. Y si no, ponlo a prueba. Cuando tú empieces a hacer esto, te vas a dar cuenta cómo la mente luego se va, se regresa, pero nunca se presenta. Imagínate, por ejemplo, o pon atención cuando estés con personas, cuando estés con amigos, cuando estés con familiares y los tengas enfrente. Y qué tan rápido tu mente se va. O qué tan rápido tú te vas, porque te vas completamente con la mente. Tú ves, no, pues es que yo sigo aquí charlando con mis amigos, o estoy con mi papá o con mi mamá, con mis hermanos, dialogando, conviviendo. Pero luego volteas a tu mano y tienes un aparatito que nomás de verlo y ver que aparecen ahí unas reacciones, tu cerebro empieza a segregar ciertas endorfinas y hormonas y cosas que nos estimulan, ¿no? Y que ya nos tienen ahí atados buscando qué subir para eso. Entonces, la otra persona acá platicando de alguna situación y de repente se hacen círculos viciosos porque decimos, no, pues es que no es tan interesante convivir con esta persona. Bueno, pues es que no es interesante precisamente porque tú no propiciaste el diálogo, porque tú en lugar de propiciar el diálogo estuviste ahí y dije, no, pues es que es más interesante acá ver mis likes y ver que suben otras personas que contactarme en la realidad. Y esto que salió a colación, que es los dispositivos que actualmente nos tienen embotados a muchos, es otra herramienta que la mente agarró, porque es fabulosa para agarrar estas herramientas para quitarnos del presente,
y cómo esta herramienta, o sea, ya no tenemos nada más el pasado, el futuro, sino ahora tenemos el mundo virtual al que entramos, ¿no? Y cada vez como nos despega todo el sistema con sus... el sistema, si vemos, es un ego generalizado, es un inconsciente colectivo que nos lleva a hacer cierto tipo de cosas y a vivir desde el ego colectivo. Así como tenemos un ego personal y una mente personal, hay un ego colectivo y una mente colectiva, y tiene las mismas características pero generalizadas, ¿no? Entonces, este ego colectivo se agarra de estas herramientas precisamente para llevar a la gente hacia allá. Y aquí pueden parecer ciertas cosas que a muchos curiosamente les llama la atención, ¿no? Porque habrá muchas personas que predican la religión católica, el cristianismo, lo que sea, pero u otras corrientes orientales que es difícil encontrar, la verdad, en nuestro México, pero que sin embargo las hay. Pero curiosamente varios libros, o incluso en el cristianismo la Biblia misma habla sobre Satanás, por ejemplo, ¿no? Y pensamos que eso es una ilusión, es decir, no, sí existió esto, sí es real esto, sí es real el otro, pero esto no. Y sin embargo, pues si se menciona es porque existe, y él es el encargado de aquí. Ahora, que exista, no, claro que no tiene que ver con eso que nos hicieron creer, porque no es tal, así como Dios no es este señor barbón con un ego, porque al menos en mi experiencia dentro del catolicismo así me lo disfrazaron, es decir, como un Dios barbón que se enoja porque tiene ego, que hay que pedirle, como si no, es que él es tan mala onda, que saben que nosotros que somos más inteligentes y que sabemos lo que conviene mejor, hay que reunirnos para hablar con este señor y pedirle que cambie algo. Cuando no entendemos que el plan es perfecto, es decir, lo que sucede en la vida está puesto, y claro, esto la mente no lo entiende, pero sin embargo nosotros para eso hay que educar a nuestra mente, para que vea este presente y entienda que lo que está sucediendo es perfecto y necesario para este ser que soy, no para el coche. Es decir, para el coche quizás, para este traje que traigo del ego, quizás le resulte difícil, y la mente jamás entenderá muchas cosas, entender por qué suceden situaciones que con nuestra balanza de la reina, de la diosa justicia, aparecen en el lado de lo negativo, ¿no? Porque siempre queremos potencializar lo positivo y que nos pase todo lo que pusimos, nosotros mismos lo pusimos en la balanza, porque así decidimos. Es decir, sí, tiene que ver con una codificación que tenemos desde que nacemos y que nos van diciendo, pero nosotros con libre albedrío aceptamos esos códigos y aceptamos poner en esa balanza este tipo de cosas como positivas y las queremos potencializar. Y cuando sucede en nuestro presente algo que aparece en el lado negativo, no, lo rechazamos, lo negamos, y ahora sí evocamos a esa divinidad que nosotros creemos para hacer peticiones, cuando la petición única, si es que existiera, es ayúdame o dame fortaleza para vivir esta situación que yo sé que es perfecta. Y en esto de entender que la vida es perfecta, pueden viajar un poquito al pasado si quieren, pero controlando. Es decir, yo tomo conciencia de que voy a ir al pasado a recordar ciertas cosas, ¿no? Con todas las aseveraciones que hay que tener y todo el cuidado, que es entender, claro, que no todo es real, que así, y que yo mismo estoy educando a mi mente, sí, para que si quiere vaya a esos archivos, pero voluntariamente, no que después me esté llevando, ¿no? Apenas vi un trapeador y ya recordé, ay, la primera vez que mi mamá estaba trapeando y ahora no está con nosotros, y me lleva a historias trágicas, ¿no? Sino que, a ver, yo voluntariamente hago mi respiración y voy a viajar a tratar alguna situación del pasado.
Y en ese buscar en el pasado, entender todas las cosas que han sucedido, hacer como un análisis, y qué de todo eso quitaría. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, o casi siempre, todas las personas que le he preguntado esta situación, ¿qué cambiarías de tu vida? La respuesta es nada, porque entienden que cada una de las cosas han sido perfectas. Sí, en el momento te tambalea porque están del lado que tú pusiste en la balanza, de lo negativo, y dices, no, pues es que esto está muy fuerte, muy duro, pero luego después, es que esto me llevó acá, y si no hubiera trabajado esto, no sería la persona que soy el día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es por un camino trabajado. Hay muchas personas que no trabajan ni siquiera esas emociones y esas situaciones, y viven en el victimismo pensando que todo fue trágico y maldiciendo su pasado y por qué me sucedió esto. Entonces hay que reflexionar realmente que todo lo que nos sucedió ha sido perfecto, y todo lo que nos sucede en el momento es perfecto. Y empezar a educar a nuestra mente, una sí para que viva en este presente, y otra para que no esté enjuiciando esta balanza que tenemos agarrada, soltarla y tomar la vida como vida. Que si la vida pega, pues la vida pega, y si la vida besa, pues la vida besa. Que si está lloviendo, pues está lloviendo. Que si está caliente, pues está caliente. Que si está frío, está frío. Y vivir cada una de las situaciones. Soltar esta balanza y aprender a ver las cosas, porque como dice un dicho, donde pones tu atención se expande. Y esto a mí me ayudó. No soy muy amante de los videojuegos, pero he visto que algunos videojuegos están como renderizados, pero no se maximiza la escena hasta que, digamos, el personaje viaja a esa zona. Entonces, por ejemplo, todo está renderizado de muy pocos píxeles, pero en el momento en el que el personaje del juego se acerca, ahora sí eso se expande. Así va pasando con nuestra realidad, es decir, donde nos vamos situando en el aquí y el ahora, se va expandiendo. Y si no, véanlo ustedes mismos, cuántas cosas pasamos, ya sea un viaje o una experiencia con una persona, que lo vivimos en píxeles mínimos, es decir, la mínima cantidad de píxeles, porque no le pusimos la atención. Cuando vamos, por ejemplo, a un parque o a algún lugar X, no quiero cerrar la experiencia, sino en cualquier situación, o incluso donde ustedes estén viendo este video, pueden poner pause y voltear a su alrededor, y es donde los píxeles se van a empezar a expandir, es decir, metafóricamente, claro, hablando, van a empezar a ver otras cosas. ¿Quién le ha puesto atención a una colcha, por ejemplo, a su ropa, a su piel? ¿Quién ha tomado, bueno, el espejo sí es muy amado por muchos, y ponen mucha atención a su rostro y a todos, pero también hay personas que ni siquiera en eso ponen atención. Entonces es vivir en el aquí y el ahora continuo. Si estamos con una persona, poner toda nuestra atención, es decir, que se expanda esa experiencia, ver qué tiene que platicar, darle espacio para la escucha, darme la oportunidad de ver, porque no vemos, interpretamos. Con esta balanza la agarramos y empezamos a interpretar, ¿no? Que si estoy con esta persona, es agradable, no es tan agradable, habló así, habló así, y empezamos a hacer toda una categorización, incluso la guardamos por si alguna vez alguien nos pregunta, es que esta persona es... A ver, date la oportunidad de conocer a las personas, de verlas, de entender que hay un ser humano, otra alma igual que tú, encarnada en ese cuerpo, y que tiene algo que contar o no, pero sin embargo lo descubras tú, no lo enjuicies desde el momento. Una pista que ayuda para saber que si ya estamos programando nuestra mente para vivir el momento, o simplemente ya estamos codificando y no vamos a vivir en el presente, es darnos cuenta cuando planeamos. Claro, hay cosas que planear, ¿no? Un horario, a qué hora salgo, no.
pero eso con el margen de maniobra de que si sucede otra cosa, mi única labor va a ser mantener la paz, ¿no? Que yo iba a salir a tales horas, está mi llanta ponchada, posicionarme en el presente, ver mis emociones, qué me generó, dejarla ir y a partir de ahí empezar a vivir el presente y entender que todo es perfecto. Y con esto no quiero caer en lo que ahora se le llama el positivismo tóxico, porque en realidad tampoco es poner todo en la balanza de lo positivo, es decir, es quitar la balanza y simplemente vivir la vida como es, con lo que te dé, sin interpretarla. Claro, esto lleva un gran entrenamiento porque la mente está codificada de tal forma que no te deja, es decir, siempre está trayendo códigos y siempre está teniendo evaluaciones. Pero en este planear, pues si tú planeas estas cosas, sucede, no sucede, lo aceptas. Pero incluso también cuando vamos con otras personas, por ejemplo, voy a enfrentar una entrevista con mis papás o con un amigo y ya estamos planeando, pero si me dice esto, le voy a decir esto, pero si me dice eso es de la mente, totalmente. ¿Cómo vas a actuar ante esa persona? La respuesta más acertada o más acercada a la realidad debería de ser, no lo sé. Esa es la respuesta de tu ser, de quien realmente tú eres. Que en el momento que estés con una persona digas, no sé cómo voy a reaccionar, no sé qué voy a responder. Lo empieces a ver, te posiciones en el momento presente y descubras tú mismo qué sucede contigo al estar con esa persona, qué surge del diálogo que te está transmitiendo. Y empezar a entrenar nuestra mente para que se vaya. Es decir, ahorita estoy posicionándome en el presente, por favor, tú no te hagas presente, porque la mente va a aparecer con su balanza. No, pero es que ya viste, no, pero es que ya analizaste, no, pero ya revisaste. Y ¿sabes qué? Te dejo a un lado y empiezo a vivir la experiencia de vivir. Empezar a vivir desde el presente es eso, solo vivir. Quitarnos la codificación, porque muchas veces este sistema de creencias lo defendemos, pero a capa y espada. Cuando, si lo analizamos, nos daremos cuenta que ya de entrada el lenguaje es un software que te metieron de unas personas que a través de la evolución ha ido modificándose o adaptándose en diferentes regiones del mundo y que te lo dieron como un tal acuerdo, ¿no? Esto se va a llamar así, esto se va a llamar así, estos verbos se conjugan de tal forma, las frases se hilan de esta forma, la tonalidad de las palabras van de esta forma y tú lo aceptas. Es decir, cuando tú ya encarnas en ese cuerpo pequeño de bebé, que aún todavía no tiene su cerebro desarrollado y está haciendo sinapsis cada que le entra información de software, todo lo va adquiriendo, ¿no? Y esto es bueno, esto es malo, esto es bonito, esto es feo, y eso tú te lo tragas literal y empiezas a vivir desde ahí, y de repente llega una edad donde tú ya te sientes autónomo y donde empiezas a hablar con esos códigos que te dieron, que viste en la escuela, que viste en la religión, que viste de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, y ya los planteas, ¿no? Y a ver, no, es que esto es así, es que esto es así. Espérate, es que solo estás repitiendo lo que alguien te dijo y tú estuviste de acuerdo en eso y lo agarraste y lo vives desde ahí, pero nada de esto es real. Entonces, cuando entendemos esto, ¿qué hacemos? Empezar a cuestionar todas nuestras ideas, a cuestionar todos nuestros pensamientos y a darnos cuenta que esto es parte del personaje, es decir, ese cuerpito que agarramos y que fue programado, eso es el coche donde encarnó nuestra alma. Pero nosotros somos esa alma y como alma no tenemos códigos, no tenemos división con el otro. Es como un océano inmenso donde todos pertenecemos y de ahí se saca una gota, que es el alma, y que se mete dentro de su cuerpo. Y como gota tenemos la misma esencia de la otra persona que está enfrente de nosotros y que esta mente ha empezado a dividir, pero no hay división, todos somos iguales. Entonces, el mensaje principal que quiero transmitir el día de hoy
es ese: aprende a vivir en el aquí y el ahora. Y en ese querer vivir en el aquí y el ahora te vas a encontrar todas esas situaciones que te presenté: el pasado, el futuro, la mente, los códigos, pero aprende a trabajarlos. Mucha gente, ahora más con todas las modas fitness y con todos los retos y con todo el culto al cuerpo, toma muchísima disciplina tanto en su alimentación como en su dieta, y entrenan su cuerpo para hacer cosas grandísimas y levantar más peso y hacer ciertas cosas, o en diferentes deportes. Pero volvemos a lo mismo: se está entrenando este cuerpo y es maravilloso y es perfecto. Pero la pregunta es: ¿qué tanto estás educando a tu mente? Es decir, ¿qué tanto trabajas para que tu mente se calle y te deje salir a ti como verdadera esencia? Para que entiendas que lo único existente y real es el aquí y el ahora. Y que cualquier situación que está presentando la mente que te ponga como sufrimiento, en el momento que empieces a sentir sufrimiento, es por una creación de la mente. Y que empieces a entrenarla para que no te lleve a esos lugares, y que ese dolor que es natural por alguna situación que esté presente, porque el dolor es natural, no te lleve a sufrimiento creado por la mente. Espero que de verdad te sirva de algo esto, este mensaje. Lo transmito con amor y esperando que pueda ayudarte tanto como a mí. Toda esta información me ha ayudado a vivir desde este real ser que soy. Vamos juntos caminando y construyendo una realidad más presente, pero eso lo hacemos desde nosotros mismos, no buscando cambiar nada afuera. Empecemos por nosotros mismos.